Gracias, Paula, porque yo sé que este tema le va a interesar a ustedes, por eso que ya tenemos lista nuestra publicación. Elección del fiscal general del Estado. A partir de este martes corre un plazo de 20 días para el registro de candidatos para ocupar la Fiscalía General del Estado. Con ese precedente comenzamos a hablar del tema, ya que en esta jornada en la Asamblea Legislativa se abrió la recepción de documentación de quienes estén interesados y desde luego cumplan con las condiciones para postular al cargo de Fiscal General del Estado, uno de los más importantes en la estructura del Estado boliviano. Y la comisión que está a cargo de este proceso es la Comisión Mixta de Justicia Plural, que está presidida por el senador Milton Barón, quien se encuentra presente aquí en los estudios de Hora 23 y a quien damos la bienvenida. Buenas noches, senador. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La gente conoce algunos aspectos vinculados a las funciones del fiscal general del Estado, pero qué mejor que usted, titulado en Derecho, ex docente de la Universidad San Francisco Javier, para explicarnos brevemente cuáles son las funciones y responsabilidades principales de un fiscal general. Sabemos que tiene la representación de la sociedad y tiene la responsabilidad de iniciar acciones penales, pero en términos lo más simples posibles, ¿cuáles son las funciones y responsabilidades de esta figura del Estado? Bueno, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal tiene bajo su responsabilidad el promover la acción de la justicia en materia penal. Básicamente su trabajo está orientado a impulsar los procesos por infracciones a la norma, por la comisión de ilícitos penales y sobre todo también desde la Fiscalía se generan políticas para reducir la criminalidad en cualquier sociedad estatal. Entonces, en otras palabras, el fiscal es aquel que acusa, ¿no? Quien dirime las controversias jurídico-legales entre particulares o de estos frente al Estado o viceversa es un juez, es un vocal de un tribunal departamental de justicia, del Tribunal Supremo. El fiscal le da el impulso, saca imputaciones o acusaciones y a través de ellas promueve los juicios. Pero, reitero, el árbitro, en puridad de derecho hablando, el que define la situación entre unos y otros que llegan a un juicio, es el juez. Usted lo ha dicho, el fiscal es el que acusa. Eso da una idea muy clara de su carácter. Y también ha mencionado el término ilícitos penales. ¿Cuáles son los ilícitos penales más frecuentes que tiene a su cargo la Fiscalía General del Estado? Por ejemplo, delitos de robo, hurto, violaciones, que lamentablemente en los últimos tiempos tenemos bastante, delitos de violencia intrafamiliar, temas vinculados a sustancias controladas, es decir, todos aquellos delitos que tienen como consecuencia la imposición de una pena que normalmente es de privación de libertad, salvo en los casos menores donde hay el perdón judicial. Así queda muy claro cuál es el papel y la responsabilidad del fiscal general del Estado. Ahora, senador, el objetivo mayor en la búsqueda del próximo fiscal pasa necesariamente por llevar a una persona a ese cargo que sea profesionalmente capaz e independiente de cualquier poder del Estado. ¿Es esa la misión fundamental o estamos hablando de una ficción, especialmente cuando decimos que esa persona sea distante o lejana del poder? No, el objetivo es lo que usted inicialmente decía, tener una persona políticamente independiente, alguien muy preparado, capaz, con una trayectoria profesional intachable, alguien que conozca del derecho penal, porque es esa la materia que principalmente va a hacer al cumplimiento de sus funciones. En resumidas cuentas, el objetivo de la Asamblea, ya cuando se designe por 2/3 de los presentes, es elegir al mejor hombre o a la mejor mujer
dentro de todos aquellos que vayan a postularse. Y en ello hay requisitos que desembocan en este objetivo. Por ejemplo, está el hecho de no tener militancia político-partidaria 5 años atrás, tampoco pueden haber sido candidatos ni dirigentes de ninguna agrupación político-partidaria. Está el hecho de contar con una experiencia mínima de 8 años de ejercicio profesional. Por ejemplo, no deben tener sentencia condenatoria ejecutoriada, tampoco cuentas pendientes con el Estado, para eso presentan la solvencia fiscal. Inclusive, mire, no pueden tener siquiera imputación formal. Peor, procesos por delitos de violencia intrafamiliar. Es decir, son 22 requisitos entre comunes y específicos que realmente hacen de este proceso de evaluación no solo exigente en términos meritocráticos, sino también de conducta ética y moral de los postulantes, porque definitivamente queremos gente proba, gente idónea, que merezca la confianza, primero de la Asamblea, que es la representación política del pueblo, y segundo, que también nos garantice un manejo adecuado de la Fiscalía General de nuestro Estado. Enseguida vamos a hablar específicamente de algunos de los requisitos que usted ha mencionado, algunos de los cuales fueron observados o cuestionados por la oposición. Pero sobre la pregunta inicial, se tuvo prácticamente la misma idea en la selección del actual fiscal general del Estado y se acabó eligiendo a una persona, el fiscal Guerrero, que fue asambleísta del MAS en la Asamblea Constituyente y que fue un personaje designado directamente por el presidente del Estado para conformar lo que entonces era la Corte Suprema de Justicia. Allí no se puede hablar precisamente de mucha independencia con el poder. Mire, en el anterior proceso le confieso que para empezar no había reglamento, cosa que hoy hemos aprobado, se ha debatido ampliamente con las distintas fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento. Hay muchos aprendizajes que tenemos para hacer este reglamento, que realmente es exigente en virtud a los procesos anteriores que se ha llevado adelante. Hemos revisado la documentación anterior, porque estamos hablando de un proceso que se llevó a efecto hace 6 años. Exacto. Aproximadamente. Y bueno, para esa ocasión solo se había aprobado una convocatoria muy escueta, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy tenemos, para empezar, un reglamento con 22 requisitos. Hoy, a diferencia del pasado, tenemos la participación del sistema de la Universidad Boliviana, que es una garantía que no solo eleva la calidad del proceso en términos del aporte académico de las universidades para hacer un buen trabajo en este proceso, sino que la universidad también es la representación de la sociedad civil y es un garante de la transparencia y la objetividad con la que debemos llevar adelante nuestras tareas. Yo le diría que en este proceso estoy absolutamente seguro que vamos a optar por una persona, reitero, independiente, por alguien capaz, con una gran trayectoria profesional, porque definitivamente nosotros como partido no tenemos ningún interés de colocar en ese puesto a algún militante o simpatizante de nuestro partido. En realidad las elecciones no se ganan con autoridades del Poder Judicial, de ahí que nosotros también estamos empeñados en que sea una persona absolutamente independiente. Y mire, nuestro gobierno, a diferencia de los otros del pasado, ha tenido la capacidad no solo de denunciar, sino de promover juicios en contra de altos dignatarios de Estado, que inclusive han ido con detención preventiva. El caso de Santos Ramírez en su momento, la exministra Achacollo o finalmente Julia Ramos, entre otros. Entonces, nosotros no utilizamos para encubrir la justicia, sí lo hacían en el pasado, ¿no? En nuestro caso, si alguien transgrede la norma, asume las consecuencias que la ley determina. Y mire,
nosotros tampoco entramos al coteo ni pedimos permiso a la embajada americana. Yo, por ejemplo, he estado revisando archivos, haciendo un trabajo en hemeroteca, pero, por ejemplo, La Razón, el 2004, hablaba precisamente del coteo que se daba para designar a las autoridades del Poder Judicial. Esto lo hacían los partidos neoliberales que hoy se dan a la tarea de crear fantasmas donde no hay. Inclusive pedían el permiso a la propia embajada americana. Mire, Juan del Granado, en esos tiempos, el 20 de marzo de 1999, ¿qué decía? Postergan elección de fiscales por veto de Estados Unidos a candidatos. Entonces, antes sí se coteaban, antes la embajada, pisoteando nuestra soberanía, vetaba o daba el aval para que sean designadas autoridades del Poder Judicial, cosa que hoy no se hace. Don Juan del Granado también, el 99, decía lo siguiente: la Mega y el MNR hacen, bueno, refiriéndose a la Mega Coalición y el MNR, hacen lo que quieren en elección de magistrados. Por lo tanto, a nosotros no nos parece que la oposición de hoy, que corresponde a los partidos neoliberales del pasado, no creemos que tengan la moral suficiente para andar inventando cosas fuera de lugar, porque, reitero, o sea, nosotros hacemos un trabajo objetivo, transparente, y ahí están sus propios diputados, senadores, para hacer una efectiva fiscalización. Ahora, más allá de las observaciones y cuestionamientos de la oposición, que enseguida los vamos a revisar, ha resultado evidente que en el caso del actual fiscal general del Estado ha sido extrañamente acelerado en el tratamiento de procesos contra líderes o figuras de la oposición, celeridad que no ha sido la misma cuando estaban involucrados en algún proceso penal representantes del oficialismo. Esa dualidad ya sembró dudas sobre una real independencia del poder político en la Fiscalía General del Estado. ¿O cuál es su criterio? Pero le comento que más bien, revisando objetivamente los distintos procesos penales, yo veo que muchos de los opositores no han recibido un tratamiento en términos de celeridad por parte de la Fiscalía. Hay casos que tienen que ver, por ejemplo, con Petrocontratos, que ya están como unos 5 años en juicio y hasta ahora no hay sentencia condenatoria. Hay procesos a exprefectos que están durmiendo. Hay muchos juicios que están así. Y en otros casos también veo que a militantes del movimiento al socialismo, a la velocidad de un rayo, se les dicta detención preventiva. O sea, yo, ¿qué creo? Que la oposición el día de hoy para este proceso está actuando como con calca, igualito que hizo para el anterior, para el proceso de preselección de candidatos al Poder Judicial. Es decir, ¿a qué apuntaron? A sabotear el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque a la oposición no le interesa para nada construir institucionalidad en el tema de la justicia, que se superen sus principales males. Llegaron al colmo inclusive de hacer que se cayera el código del sistema penal, que entre otras cosas resolvía el uso y abuso que se hace actualmente de la detención preventiva, que el 70% de los presos en este país son por detención preventiva, sin que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada. Esa distorsión de esta figura penal corregía el código del sistema penal, lo restringía, en casos extremos únicamente iba la detención preventiva, porque la Constitución presume la inocencia de todos mientras uno no es encontrado culpable en sentencia condenatoria de última instancia. Pero bueno, así actúa la oposición con mucha demagogia, crea fantasmas donde no hay, cuando una actitud responsable con el país, de aporte a mejorar las cosas, sería más bien que nos hagan sugerencias, que participen en este proceso, que fiscalicen con lupa. Estamos absolutamente de acuerdo en eso, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero a lo único que, a la única tarea que se dan
es a salir en los medios de comunicación, y voceros que ni siquiera están en el trabajo de la comisión. Claro, en realidad entre ellos no hay la mínima coordinación, porque mientras los jefes de bancada, tanto el PDC como de UD, decían no vamos a participar de este proceso, sin embargo sus diputados y senadores estuvieron con nosotros en la comisión mixta debatiendo el reglamento y aprobando. El caso, por ejemplo, de la diputada Piero, la de la senadora Mirta Arce o de la diputada Mayra Paz. Entonces, bueno, yo en todo caso invito a que la oposición sea mucho más constructiva, propositiva. Si tienen observaciones valederas con argumentos, por supuesto que vamos a acoger positivamente, pero si se dedican a hacer demagogia y a mentirle a la ciudadanía, pues estamos en nuestro derecho también de desmentirlo. Ahora se ha establecido un sistema de calificación de 100 puntos, 40 puntos para la evaluación curricular, 30 para la evaluación escrita y 30 para la entrevista. El puntaje mínimo que debe obtener un candidato para pasar a consideración de la comisión es de 56 puntos. Y allí surgen dos cuestionamientos. El primero, incluso sacando 0 en la calificación de su currículum, una persona que sea avalada en la entrevista y obtenga una buena calificación en el examen escrito podría tener 56 y avanzar en el proceso. Y dos, otra de las observaciones que se ha planteado, ese 56 sobre 100 resulta muy bajo cuando incluso en las universidades un estudiante para aprobar la evaluación continua de su materia tiene que llegar mínimo a 60 puntos. No son muy flexibles y gelatinosos estos parámetros para dudar de la transparencia del proceso. No, mire, como usted lo decía, yo soy docente en San Francisco Javier, en Sucre, y en realidad en el sistema universitario a los docentes se nos evalúa con un mínimo de 56 puntos. Es en realidad la universidad la que propuso este parámetro que, como usted bien lo ha dicho, es mínimo. A los docentes, pero no a los estudiantes. Bueno, en el caso de los estudiantes es más bajo aún el puntaje mínimo, es 51 sobre 100. Pero mire, más allá del mínimo, yo 51, perdón, en la evaluación final, porque en la evaluación continua, que es la primera, sí necesitan un mínimo de 60. Aunque varía en algunas universidades, bueno, pero son promedios. Por lo menos en mi carrera no, ¿sí? Es 51, ¿no? En los parciales y en el final. En el sector privado sí se pone 60. Pero le decía, muy bien. Mire, recordando a partir de las experiencias, por ejemplo, recuerdo que en el anterior proceso una postulante al Tribunal Agroambiental acumuló 88 puntos sobre 100 como nota final. Es buena calificación. Tenía 3 maestrías. Había otro en el Consejo de la Magistratura que tenía 80.50, muy buena. Habían otros que fueron al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo que estaban cerca a los 90 puntos. Entonces, a la hora de la verdad, cuando uno revisa el currículum de cada postulante, nos encontramos con gente que tiene estudios de posgrado, maestrías, algunos doctorados, y realmente su despliegue en términos de nota es muy buena, ¿no? Los doctorados, por ejemplo, tienen 10 puntos dentro de los 40 de la evaluación curricular, las maestrías acumulan hasta un puntaje de 7, la producción de libros suma hasta 5 puntos, es decir, los 100 puntos están distribuidos de tal manera que hacen que los postulantes tengan que tener experiencia, trayectoria, pero también conocimientos. Ahora el examen es algo que no se lo ha dicho. Para empezar, la universidad es la que elabora todo el banco de preguntas. Son ellos los que califican. Nosotros en esa etapa hacemos un acompañamiento. El actor central es el sistema universitario. Hasta pasar a la entrevista, que sí es la etapa final en la que participan. Sí, es la entrevista, pero hay un dato importante. En el examen se aplica el sistema SIGO, que también viene de la universidad. Eso significa que el que revisa no sabe a quién le corresponde el examen, porque no aparece ni número de carnet, tampoco nombre, solo un código QR que el sistema lo descifra en acto público después de revisado el examen, o sea, cuando ya tiene nota.
Entonces hemos tratado de dotarle un conjunto de elementos que garantizan transparencia, objetividad, y créame que más allá de los mínimos de calificación, siempre la Asamblea ha optado por ir a los mejores. Esa postulante que obtuvo 88 sobre 100 fue preseleccionada y fue a votación ciudadana. El que obtuvo la máxima nota de postulantes al Consejo de la Magistratura fue preseleccionado y fue también a las urnas. Entonces, estamos empeñados en que sea, en último término, designada la mejor postulante mujer o el mejor postulante hombre. El proceso apenas ha comenzado y ya lo estaremos convocando para evaluar las siguientes etapas y los avances en este proceso que va a concluir en 20 días. Muchas gracias, senador Milton Barón, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, por esta primera visión que, insisto, acompañaremos en las siguientes fases de selección de los candidatos. Le agradezco mucho a usted, simplemente a tiempo de despedirme, invitar a todos los profesionales, hombres y mujeres en el derecho, con conocimientos en materia penal, a que puedan postular para optar el cargo de fiscal general de nuestro Estado. La justicia boliviana necesita del concurso de todos nosotros. La Fiscalía no solo es una instancia que promueve la acción penal pública, sino que si se generan políticas de criminalidad, podemos ayudar a reducir el delito en nuestra sociedad. En esa medida convocamos a todos a que postulen, les damos todas las garantías de transparencia, de evaluación objetiva, y a partir de ello ojalá tengamos una buena cantidad de postulantes que permita a la Asamblea, dentro de todos ellos, designar al mejor o a la mejor. Muchísimas gracias. Gracias a usted una vez más. Buenas noches y será seguramente hasta pronto. Momento de un corte en hora 23, luego seguimos con otros de los temas que presentamos al inicio de nuestro programa.